Bendiciones abundantes, les habla el pastor Hernán Bernal estamos en su programa Una vida con propósito. Y en esta oportunidad quiero compartir una escritura que está en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos a través aquí de la porción de la escritura de Filipenses capítulo 2 que allí el apóstol Pablo nos habla acerca de un consuelo de amor, un afecto entrañable, una misericordia, un mismo amor, una misma unidad que ha sido guiada a través del Espíritu Santo, a través de la comunión del Espíritu. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la obra que Dios hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, esa obra que viene a través de la comunión del Espíritu. Recordemos que dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios nos da a conocer todas las cosas del Padre. El Espíritu de Dios nos da sabiduría, nos revela la persona de Jesucristo, nos revela al Padre. Pero aquí vemos en la porción de la Escritura que el apóstol Pablo está hablando acerca de una obra del Espíritu Santo y que esa obra en cada uno de nosotros y que esa obra tiene que ser conocida por el amor fraternal, por la comunión de unos para con otros, en el cual él expresa que amamos a las demás personas o debemos amarlas como superiores a nosotros mismos. Dice que ese fue el afecto que hubo en el Señor. Dice que ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es el amor demostrado de Dios hacia nosotros que no le conocíamos, hacia nosotros que una vez estábamos apartados sin esperanza y que Dios nos trajo hacia Él y nos reconcilió, como dice la palabra del Señor, y nos mostró su herencia incorruptible, nos mostró las cosas hermosas que, como expresa la palabra, pertenecen a la vida y a la piedad y que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Y hay que resaltar en estos versículos la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que Jesús dijo antes de partir de esta tierra, antes de resucitar, dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de todas las cosas. Dice el Señor: es necesario que yo me vaya, pero envío sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os enseñará, el cual os guiará a toda verdad, el cual les dará a conocer todas las cosas de mi Padre, el cual nos revelará la voluntad del Señor. Y entonces el Señor les dice a ellos: hay una promesa que está a ustedes, le dice a los apóstoles. Y el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo. Vemos que la palabra del Señor nos enseña que el Señor se le apareció después de que resucitó, se le apareció a más de 500 personas hablándole o dando testimonio de la verdad de la palabra que Él había hablado, de que Él resucitaría al tercer día. Y Él les habla acerca de esa obra hermosa y maravillosa, dando testimonio de la obra de Dios. Una de las instrucciones que da el Señor antes de partir, antes de subir a los cielos, es: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice: llevad este evangelio hasta Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Señor habla de que, y les dice también que les enseña que guarden todas las cosas que el Señor les había mandado a través de la palabra del Señor. Entonces Él les dice: quédense en Jerusalén. Y bueno, el Señor le predicó a 3,000, a 5,000, vemos milagros grandes, vemos que el Señor le hablaba a multitudes, iba por las aldeas enseñando, pero llama la atención que cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2 del 43 al 47, dice que habían alrededor de 120 en ese lugar, y eran muy pocos los que de verdad tenían una comunión con el Señor,
eran muy pocos a los cuales de verdad habían tenido ese testimonio del llamado en su vida, en sus corazones, pero que perseveraron hasta lo último. Vemos inclusive que había uno que el Señor antes de resucitar, antes del tercer día de él partir, dice la palabra que se le presentó a algunos que iban camino a Emaús, diciendo, ellos iban hablando, diciendo, Señor, pero ya es el tercer día, había un forastero con ellos y era Jesús, ellos no le conocieron. Y le dijeron, ya es el tercer día que nosotros estamos esperando a aquel hombre, a Jesús, que dijo que él resucitaría. Y bueno, el Señor les reprocha su incredulidad y les dice, bueno, ¿por qué no creyeron lo que Él les había hablado? Pero dice la palabra que esa promesa que Él le dijo, quédense en Jerusalén, la vemos cumplida cuando dice que estaban todos reunidos en el aposento y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba a cada uno de ellos. Y el testimonio de las personas que estaban fuera de ese aposento, de esa casa, era que los escuchaban hablar en lenguas, en sus propias lenguas, y quedaron perplejos, quedaron atónitos, pero el Espíritu Santo estaba mostrando su promesa, estaba mostrando no solo a los creyentes allí que estaban manifestándose en el hablar en lenguas, sino para otros, de que el poder de Dios había sido derramado sobre todos aquellos que le estaban esperando. Entonces dice, pero me llama la atención en Hechos capítulo 2, versículo 1, que dice que llegando el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí refleja que el Espíritu de Dios estaba buscando esa unidad en los corazones de los creyentes. Estaba buscando esa unidad en el corazón del pueblo. Una unidad que iba basada en la comunión, en el creer, en la confianza que tenían en el Señor, en la confianza que tenían en las palabras que Él les había dicho. Y ellos perseveraron y creyeron esa promesa, y esa promesa llegó a sus vidas y llegó a sus corazones. Cuando leemos en la palabra del Señor, en Hechos, en mismo Hechos capítulo 2, y es necesario resaltar esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante, dice la palabra del Señor. Quiero leerla, desde el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas que vemos allí de esa iglesia primitiva era que tenían comunión unos con otros, y esto era muy importante para el Señor. Es una de las cosas fundamentales que el Espíritu Santo demanda de nosotros como iglesia, y es la comunión en el cuerpo de Cristo. Y esa comunión iba reflejada en el partimiento del pan, iba reflejada en las oraciones que ellos estaban haciendo, en ese mismo sentir, en ese mismo parecer. Y sigue diciendo el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, vuelve y ratifica aquí, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos la obra del Espíritu Santo en esos primeros cristianos, obrando en la comunión de unos con los otros. Y vemos aquí una iglesia que es una iglesia sencilla. Vemos una iglesia que expresa la fraternidad entre los hermanos. Vemos una iglesia que toma preeminencia, o su afán era la búsqueda de Dios, pero juntamente con ese amor a Dios iba manifestado el amor de un pueblo, iba manifestado el amor entre los creyentes que estaban en este lugar, y eso tiene gran significancia para el Señor, tiene gran significancia para nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo del Señor está unido, cuando está reunido, el Espíritu Santo de Dios está allí. Dice la palabra, dice en un salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor, envía vida y vida eterna. Vemos que
que allí comenzó la iglesia primitiva. Y esa fue una de las manifestaciones por las cuales el Espíritu Santo obró grandemente. Hoy en día nosotros como miembros de esa iglesia, dice la palabra que Cristo es la cabeza y que el cuerpo bien concertado y unido entre sí. El cuerpo se refiere a los creyentes que estamos sirviendo al Señor, que estamos amando a nuestro Dios, que tenemos esa búsqueda constante, que nos deleitamos en adorarle, en seguirle al Señor. Y Dios está esperando que podamos estar concertados y que podamos estar unidos todos entre sí, como esas coyunturas todas que se ayudan mutuamente para recibir esa unción de parte del Señor, para recibir ese respaldo de parte del Espíritu Santo. Vemos aquí que ellos vendían sus propiedades y los repartían y no decían tener lo que ellos tenían, no decían que eran suyo propio, sino que ellos lo manifestaban hacia otro. Y vemos aquí una demostración del amor de Dios en la vida y en los corazones. Y eso dice la palabra, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Y eso fue lo que ellos siguieron haciendo, porque dice que perseveraron unánimes cada día en el templo. La importancia de ellos en este momento era lo que Dios estaba haciendo con ellos, pero que ese amor no se perdiera, que ese amor siguiera, que ese amor se manifestara, y no solamente en ellos, sino que dice la palabra del Señor que ellos también daban testimonio para con los de afuera, porque dice la palabra que ellos manifestaban eso a las demás personas. Dice que daban testimonio ante el pueblo que estaba allá afuera, y tenían ese favor con ellos. Y dice que entonces el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nuestra preocupación primero como iglesia de Dios debe estar desde adentro. A veces como creyentes, a veces queremos, y no está mal a veces, porque la palabra de Dios nos manda a que vayamos y anunciemos el Evangelio, pero a veces nos preocupamos más en lo externo. A veces nos preocupamos más cómo hacemos para ganar almas y traer a la iglesia y buscar estrategias de una u otra manera, pero a veces se nos olvida los que están adentro. A veces nos olvida la iglesia del Señor, en el cual nosotros habitamos día a día, compartimos la palabra, oramos, intercedemos unos con otros, y tenemos que entender la importancia que refleja el cuerpo de Cristo para con el Señor, nosotros, porque Él es la cabeza, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que velar por ello, velar por el amor mutuo dentro de la iglesia, porque a veces queremos abarcar muchas cosas en lo externo, pero abandonamos lo interno. Y aquí esta iglesia estaba reflejando lo interno en los 120 que estaban allá compartiendo, amando, perseverando, unánimes. Y eso era agradable delante del Señor, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, porque allí no habían contiendas, allí no habían disensiones, sino que el Espíritu Santo se estaba glorificando y estaba exaltando libremente. Y vemos que eso toma gran preeminencia para el Señor. Porque aquí vemos que una iglesia la cual no decide tener las cosas como suyo propio, sino que se da también por las demás personas, por los que están afuera. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como pastores, que tenemos que entender como líderes, como ministros, es entrar y llevar a la iglesia a esa unidad. Una de las cosas que yo he entendido a través del tiempo como pastor de la iglesia, en los años que tengo pastoreando, y veo que esto toma primer lugar, toma preeminencia en la iglesia, y es velar en la comunión dentro de los que están en el cuerpo de Cristo, la comunión de unos con los otros. Si vemos en la palabra del Señor, dice que cuando aquellas personas iban a dar las ofrendas delante de Dios, dice que esa ofrenda era recibida si había un perdón de algún hermano para con otro. Y dice la palabra del Señor que antes de dar la ofrenda, pues vaya y arregle la situación y después venga y ofrende delante del Señor. Porque Dios quiere en estos tiempos una unidad dentro de la iglesia.
una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y allí es donde vemos reflejada la obra del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu añadía cada día los que habían de ser salvos. Esta palabra nos llama a la reflexión de preocuparnos por los de adentro de la iglesia, de preocuparnos por concertar, por unir, porque allí está la obra del Espíritu Santo en la misma palabra cuando nos habla en Corintios, que dice que de cual el Señor, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero también nos dice en Efesios capítulo 4 que el Señor constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas a fin de concertar al cuerpo de Cristo, a fin de que crezcamos en la fe, pero que también crezcamos en el amor. Entonces, cuando nos habla también de esos 5 dones ministeriales, está hablando de que como pastores, como apóstoles, como profetas, como maestros, como evangelistas, tenemos una gran labor por delante para cumplir en cuanto al llamado que cada uno tiene como líderes, y es de fomentar la comunión y la unidad dentro del cuerpo de Cristo, para que el Señor sea exaltado, para que el Señor se mueva libremente y para que el Señor pueda decir: esta es una iglesia que se aman, esta es una iglesia en la cual hay parten el pan con alegría, con una sencillez de corazón, y esto es agradable delante de Dios. Y entonces el Señor va a decir, o va a traer las personas que están allá afuera perdidas sin esperanza, y va a decirlas: las traigo hacia la iglesia del Señor, donde va a estar reflejada el amor, la comunión, la fraternidad y la sencillez de su corazón en todo esplendor, para que Dios pueda glorificarse y exaltarse. Y vemos aquí una iglesia primitiva, la cual Dios está diciendo en estos tiempos que nosotros tenemos que volver a ese amor. Por algo en Apocalipsis, cuando el Señor habla a la iglesia, le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque hacía muchas cosas, quería ganarse muchas cosas afuera, en el mundo, en lo exterior, y hacer mucho, pero se había olvidado de lo primero, y era de mantener como iglesia esa unidad, esa concertación y ese amor que nos refleja la palabra del Señor, y que es el primer mandamiento con promesa, que dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una labor hermosa que se logra a través de la comunión del Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva estaba en esa comunión del Espíritu, y el Señor se manifestaba con dones, se manifestaba con favores, se manifestaba con bendiciones, se manifestaba con la sencillez que ellos reflejaban cada uno en el corazón. Dios me los bendiga, bendiciones abundantes. Damos gracias al Señor por la obra y la comunión del Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros como creyentes, y lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Perseveremos cada día más en ese amor, en esa unidad y en esa sencillez del corazón, los unos para con los otros. Dios les bendiga.